que estos chanchitos que están acá son chanchitos dinamarqueses que un tal Pedersen, que es un chacarero dinamarqués, alimentaba con soja argentina. Y veía que le pasaba a los chanchitos, le pasaba eso. Dicho sea de paso, algunas malformaciones en humanos que nosotros pensamos que pueden tener que ver con los agroquímicos, en particular con el glifosato, son parecidas a esas. Sobre todo la más grande, que tiene la cara, todo el cráneo deformado. Y las que nosotros vemos en nuestros experimentos en anfibios son equivalentes a esto. No voy a dar una clase de embriología. Bueno, Pedersen hizo esa observación y un buen día, sin decirle nada a nadie, decidió que podía tener este problema y otros más, porque se le morían por insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, etc. Había una serie de problemas, o se enfermaban o los de adultos, o las madres tenían chanchos muy seriamente lesionados con gran frecuencia. No todos los chanchos salían así, pero gran frecuencia, mucho más que la normal. Y un buen día este muchacho dinamarqués, no está muchacho por cierto, decidió que eso podía tener que ver con la alimentación. Y sin decirle nada a nadie, cambió la alimentación y en vez de comprar soja argentina, compró otra soja. Habrá conseguido soja no transgénica. Y alimentó su piara de chanchos, y a las mamás y a los chanchos machos con ese nuevo alimento. Y todas estas alteraciones de forma y todas las lesiones funcionales que tenían y alteraciones metabólicas tendieron a desaparecer. Lo interesante es que Pedersen lo que también denuncia es que una de las razones de la frecuencia de alteraciones que induce la soja argentina en particular es que 2 semanas antes, y esto tiene que ver con el modelo, no tiene que ver con otra cosa, 2 semanas antes de la cosecha, el productor argentino, para asegurarse el nivel de humedad y asegurarse el último tramo, digamos, del desarrollo del poroto, estoy hablando de soja en particular, le echa una fumigada. Por lo tanto, el poroto ese va lleno de glifosato a la bolsa, y lleno de glifosato va a la molienda si se ha transformado en harina, y por supuesto a los pellets de los forrajes que después alimentan los chanchos. Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué no le dicen al productor que no fumigue la última? Porque cae el rendimiento. Y modelo es plata. Y la resistencia a normativas de uso, no solamente de las áreas de seguridad para salvar la salud humana, sino normativas que atiendan a estos otros problemas. Cuánto se usa, cómo se usa, de qué manera se esparce. Todo eso no entra en el cálculo del modelo. El modelo debe ser así. Si hay que fumigar 4, fumigamos 4. Si hay que fumigar 6, fumigamos 6. No importa que después el poroto o el grano de maíz estén llenos de glifosato. No importa. Lo importante es que el rinde sea el que nosotros calculamos para que el negocio sea redondo. Y no se puede modificar eso. El otro día una periodista del BBC me preguntaba, ¿y cómo usted, qué pasaría si ponen reglas a eso? Se acabó el modelo. Se acabó el modelo. En cuanto uno empiece a poner presión sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran, y a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en exportar los productos, que esas normativas existen. Lo que sucede con los medios es, bueno, en principio los intereses creados en torno al negocio del agro, ¿no? Que tienen que ver con también fuertes aportes en lo que hace al sustento económico de los medios, por lo menos los medios más grandes, ¿no? Hay que pensar que
los dos principales diarios de la Argentina son los que organizan en definitiva una exposición como Expo Agro, que es donde se está todos los años dando a conocer la innovación en lo que hace a las tecnologías para el campo, y en donde, entre otras cosas, se presentan los últimos desarrollos a nivel equipamiento de fumigación, a nivel semillas transgénicas. Entonces hay una situación de un silencio que es comprensible porque, bueno, afecta directamente a los intereses económicos de determinados medios. En cambio, en algunos medios provinciales la situación es diferente. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la cobertura que hace el diario La Capital de Rosario, que es un diario que sigue bastante bien de cerca, pero después, indagando un poco más, teniendo contacto con un periodista de ese medio, me explicó una situación que realmente grafica el problema que hay en la misma provincia. Él me comentaba que, bueno, que la sección regional, digamos, del diario cuenta con distintos corresponsales en distintas poblaciones de la misma provincia de Santa Fe, y que, bueno, con el correr del tiempo, más de la mitad de esos corresponsales tenía cáncer, y más de la mitad de esos corresponsales provenían de zonas fumigadas. Entonces, la situación que se daba internamente dentro del mismo, o sea, internamente en la capital, generó que no se pueda imponer un manto de silencio sobre la temática, ¿no? Sobre el problema, porque en definitiva los mismos periodistas estaban siendo afectados por esta cuestión. Por ende, yo creo que siempre que hay que separar entre los intereses de los medios nacionales, de los provinciales. Hay algunos que cubren muy bien el tema. Lo que sucede, bueno, son las limitaciones lógicas del alcance que tienen estos medios. Pero siempre está la esperanza de que, bueno, de que se les dé un poco más de espacio, ¿no? En ese sentido, a nivel nacional, lo que puedo decir es que a mí me pareció bastante decepcionante el cambio de postura que tuvo el diario Página 12, que era un diario que realmente se ocupaba de estos temas, que seguía de cerca la problemática ambiental, y bueno, de repente tiene un giro tan grande en donde, bueno, estos temas, salvo el periodista Darío Aranda, es muy raro que salgan o se vean, y lo mismo sucede, ¿no?, con la postura que tiene el diario a favor del fracking en lo que sería la explotación de petróleo, por ejemplo. Acaban de aparecer dos trabajos donde relaciona el glifosato con algo muy conocido, que es que bloquea los sistemas de desintoxicación del organismo, y por eso los organismos se enferman o por eso se alteran los metabolismos, porque hay enzimas que tienen como función desintoxicar, destruir cosas. Y cuando esas enzimas que desintoxican, que manejan, controlan los productos metabólicos en secuencia, fallan, algunas cosas se acumulan y otras desaparecen. Y esta enzima preside, es el grupo de enzimas más importante relacionado con el glifosato, y ha dado lugar a que esta gente encontrara un número importantísimo de enfermedades banales, desde la diabetes hasta el Alzheimer, que pueden estar directa o indirectamente relacionados con esta particular sustancia. Como si eso fuera poco, el mismo grupo, los mismos autores, haciendo un monitoreo, digamos, tomando datos de los Estados Unidos, encontraron que el glifosato, a través del mismo mecanismo de acción que produce malformaciones, digo que es notable esto, parecería ser que está aumentando la cantidad de celíacos, de enfermedades celíacas. El otro día un médico en Los Toldos me decía que no habían nunca visto, en muchos años de medicina, que aparecieran enfermos celíacos adultos en gran abundancia. Y que en general la enfermedad celíaca es de los chicos, digamos, desde muy temprano. Y que ahora empiezan a aparecer enfermedades celíacas en los adultos de forma espontánea y sin antecedentes. Y que esto debe tener que ver con algunos de esos mecanismos de acción bloqueados. Porque si esta sustancia está bloqueando algunos sistemas de desintoxicación, están haciendo desarreglos enormes en el metabolismo que a lo mejor no son visualizables durante algún tiempo y después se visualizan a través de alguna enfermedad. Estos son trabajos muy recientes que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta, porque entonces, tomando un solo ejemplo, el del glifosato, el más bueno de los buenos venenos, porque es el veneno bueno, digamos, según la industria, está incrementando por ahí la cantidad de muertes, la cantidad de Alzheimer, la cantidad de diabetes, o la cantidad de enfermedades renales, o la cantidad de enfermedades hepáticas en la población.
Y eso uno no lo quiere.